Seguramente han visto miles de videos en los cuales les dicen que los canadienses son personas amigables y respetuosas. Esto es verdad, sin embargo, hay cosas que hacemos los extranjeros que a ellos secretamente los hace enojar. En este video te voy a explicar qué costumbres de tu país te podrían meter en serios problemas aquí, incluso con la ley. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Te pido por favor me regales un like, te suscribas y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Tener mucho contacto físico. En México, por ejemplo, es común que incluso sea tu primera vez conociendo a alguien o a un grupo de personas, los saludarás a todos con un beso y con un abrazo. Entre hombres se saludan con un abrazo y con una palmada en la espalda. Pero en Canadá tienes que ser demasiado cercano a alguien como para poder saludarlo de esta forma. Incluso hay gente que tiene varios años compartiendo clase o un espacio de trabajo y ni siquiera se estrechan la mano. Evita por favor a toda costa el contacto físico porque probablemente esa persona no te dirá nada, pero colocará una queja por acoso y recibirás una llamada de atención que podría tener graves repercusiones. Quedarse viendo a la gente. Los latinos pecamos muchísimo de esto. Tanto lo hacemos que a veces los turistas piensan que los estamos juzgando, que estamos hablando de ellos, pero realmente nosotros los estamos observando con asombro y admiración. Pero aquí vas a tener gente de todas las religiones, tonos de piel, y quedarte viendo por mucho tiempo es considerado de muy mal gusto. Y si es una conducta continua, después de que se te haya pedido que dejes de hacerlo, también puede ser considerado acoso y esto es un crimen. Aquí, como mujer, puedes caminar sola todo el día y va a ser muy raro que llegues a sentir miradas. Incluso en comparación con Latinoamérica, no es tan común ser abordada. Está de más decir que no se te debe de ocurrir por ningún motivo silbarle a alguien o darle piropos o comentarios de halago. Tampoco deberías hacerlo en tu país, pero te aviso que aquí tu acción va a tener consecuencias. Llamarle indios a los indígenas. En Canadá hay 1.67 de millones de personas que se identifican como indígenas. La Constitución canadiense identifica 3 grupos de pueblos indígenas: Primeras Naciones, Inuit y Métis. Estos son 3 pueblos distintos con historias, idiomas, prácticas culturales y creencias espirituales únicas. Así como en cualquier país, las personas indígenas en Canadá han sufrido segregación racial y hay un continuo trabajo de reconciliación. Como extranjeros, lo mínimo que podemos hacer es referirnos hacia ellos de la forma correcta. Indígenas. Recuerda, los indios son de la India. Subestimar el peligro. En 2021, Canadá obtuvo el lugar 6 de los países más seguros de todo el mundo. Sin embargo, no se salvan de crímenes. No existe ningún país con 0 crímenes. Y les quiero platicar que aquí en Canadá es muy común observar en ciertas zonas a personas en situación de calle y generalmente ellos están en lo suyo y ni siquiera te van a mirar. No hay que juzgarlos porque ellos están pasando por momentos difíciles y ese no es nuestro asunto. Pero es importante que tengas tus antenitas latinas y estés alerta de cualquier individuo a tu alrededor. Te platico. En octubre del año pasado, una mujer en Vancouver iba saliendo de una cafetería y una persona le encajó una jeringa en la pierna. Mantener tu distancia y estar alerta es siempre importante, aquí y en cualquier país. Comparar Estados Unidos con Canadá. Amigos, Canadá no es el sombrero de Estados Unidos, ni es el Estado 51. Esta es de las cosas y de los comentarios que más le molesta a los canadienses. Claro, hay cosas que ambos países tienen en común, pero la identidad de ambos países es muy diferente. Resumir todo un país como la extensión del otro es una gran falta de respeto. No lo hagas. Hablar otro idioma que no sea francés en Quebec, especialmente inglés. El idioma oficial de Quebec es el francés.
Esto es todo un tema que merece un video completo. Es un tema muy sensible. Les llega a molestar sobre todo a las personas mayores de ciertas zonas de la provincia. Por lo menos puedes hacer el intento de aprender en el idioma. Hola, adiós, estoy estudiando francés, lo siento, con permiso, que hagas el intento, les va a sacar una sonrisa. Hacer escándalo en lugares públicos. Amigos, esto no es Japón. Generalmente los canadienses son personas muy relajadas, pero esto es algo que realmente les molesta. He estado en 3 provincias diferentes de Canadá y en las 3 me he percatado que los canadienses hablan muy bajo en espacios públicos. Créanme, yo he pecado de este punto. Vengo de una ciudad donde la gente habla mucho y habla muy fuerte y me ha tocado ver como algunos extranjeros que son nuevos aquí hablan con un tono de voz muy alto en el transporte público, en restaurantes, en el supermercado, y esto claramente les incomoda muchísimo. Vas a recibir muchísimas miradas. No dejar propina. Aquí se espera que dejes del 15 al 20% de la propina, por lo menos cuando se te preste un servicio, incluso cuando pides comida a domicilio o cuando fuiste a comprar comida a un restaurante para llevar. Que no se te olvide, del 15 al 20% si no quieres que la próxima vez que vayas a ese lugar la gente evite atenderte. Cortar fila. Estamos de acuerdo que esto también está mal en nuestros países, pero aquí la gente respeta mucho esto, incluso en el tráfico. Es muy raro que alguien quiera cortar camino y que se quiera meter a una fila, por ejemplo. Te van a parar, algún oficial te va a tener que parar y la multa va a ser bastante alta. Estorbar en los espacios públicos. Aquí te paras del lado derecho y caminas del lado izquierdo. Esto aplica en el transporte público, en las escaleras. También está muy mal visto ir al supermercado, por ejemplo, y dejar tu carrito en cualquier lado mientras vas por tus cosas. Esto es muy común en mi país, sobre todo cuando hay mucha gente, pero aquí es considerado muy irrespetuoso y no vas a ver gente haciéndolo. Igual en el transporte público. No puedes entrar si la gente no ha bajado primero. Olvidarte de tus modales. Aquí te van a decir perdón por cualquier cosa. Por favor, gracias. La gente es generalmente muy amable y el servicio al cliente es muy bueno. Si estás en un lugar público y a ti te toca abrir la puerta, generalmente es de cortesía que dejes que las demás personas pasen. No importa si yo soy mujer y le estoy abriendo la puerta a un hombre que mide el doble que yo, es por cortesía. Realizar soborno. Esto también es ilegal en la mayoría de los países, pero tienes que saber que si intentas sobornar a una autoridad estarás en graves problemas. Los oficiales canadienses en general son bastante amigables, pero que sean amigables no quiere decir que te vas a salvar de un ticket. Otra cosa, realizar un regalo a una autoridad podría ser considerado como soborno, aunque esto ni siquiera haya sido tu intención. Así que, aunque sea parte de tu cultura, evita regalar cosas a personas que no sean tus amistades, porque en el mejor de los casos te ponen una multa y en el peor enfrentarías muchos años de cárcel. Violar la ley porque no hay nadie viendo. En mi país, por ejemplo, los estacionamientos tienen una plumilla y una pequeña máquina que expide tickets y te indica la hora en la que llegaste. Cuando vas a irte, pagas dependiendo del tiempo exacto que te quedaste. Aquí no hay algo así. Entras, no hay plumilla, pagas al llegar el tiempo que te vas a quedar y cuando se cumpla dicho tiempo, te retiras. Pareciera que los estacionamientos están totalmente vacíos, pero claro que están llevando un control por cámaras o rotines. Si tú crees que nadie te está viendo, la realidad es que tienes más de un par de ojos encima de ti. Alimentar la vida salvaje. Esto es sentido común, pero aunque parezca algo muy inocente, la verdad es ilegal y tiene un impacto muy negativo en el comportamiento de los animales, puesto que se vuelven agresivos. En Vancouver, por ejemplo, el año pasado tuvieron que sacrificar a más de 30 coyotes porque estaban atacando a la gente sin control en el Stanley Park. Entrar a una casa con zapatos es considerado muy grosero a menos que se te pida que no lo hagas, pero en la mayoría de las casas lo hacen.
si tú entras con zapatos a una casa ajena, lo más probable es que no te van a volver a invitar. Llegar tarde. Amigos, en México faltaban 5 minutos para que iniciara una clase en la universidad y aún habían personas en la cafetería, los maestros estaban terminándose su café, pero aquí, media hora antes del inicio de una clase o antes de iniciar un trabajo, regularmente ya está lista la mayoría de la gente. Todo comienza a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. No importa si hay una tormenta de nieve, aquí la vida sigue y es tu responsabilidad salir con mucho tiempo de casa. Este tipo de cosas raramente las perdonan. Los canadienses tuvieron un gobierno conservador por años y estaban casi cerrados a la idea de un país multicultural. Hoy, ellos están enfrentando a vivir en un país donde año con año llegan miles y miles de personas de todas partes del mundo. Habrá quienes en secreto no les encante la idea, pero en general hay una visible apertura por parte de la sociedad. Ellos no piden mucho de ti ni de mí, más que cumplir sus leyes y sus normas civiles y de convivencia. Recuerda que tu comportamiento puede hacer quedar o muy bien o muy mal a todo tu país. No olvides comentarme cuál es el punto que a ti te pareció más extraño o cuál sería el punto que a ti te sería más difícil seguir. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy tu amiga Paloma Lascano y nos vemos a la próxima.